Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les quiero hacer un recuento de todos los libros que leí en enero, febrero, marzo y abril de este año 2026. Fue el primer video que subí el año pasado a mi canal. Como siempre digo, estos videos son más un resumen y es más un ejercicio para hablar sobre todos los libros que leí. Ya ha pasado un tiempo y son más comentarios, no son reseñas de cada uno, sino sería eterno. Y tanto en mi cuenta de TikTok como en Shorts, y si no, también a veces en videos largos hay reseñas de estos libros. Así que bueno, voy a arrancar. Y voy a arrancar por un abandono. No tengo problema yo en abandonar libros, porque no quiero decir que el libro sea malo, sino muchas veces me pasó que no era el momento correcto. Y me pasó eso con Villette de Charlotte Bronte. Lo leí hasta la página 197. Lo había arrancado a leer en diciembre del año pasado y creo que fue una mala decisión porque diciembre es un mes caótico, con muchos planes, con mucho trabajo, con muchas cosas, y me doy cuenta de que tengo que elegir lecturas un poco más ligeras y más cortitas. Lo que me pasó fue que este libro arranca con mucho ritmo, muy dinámico. Es sobre Lucy Snow, es la protagonista y, si no me equivoco, narradora. Sí, narradora en primera persona también, que vive con su madrina en Inglaterra, y después ella decide irse a Bélgica. Una protagonista muy independiente, y bueno, es como eh, va ahí a una escuela a enseñar. Pero después me pasó que el libro como que se detiene y es todo mucho más psicológico, y no sé, como que no sentía que pasaba mucho, entonces me costaba volver a agarrarlo. Así que definitivamente no me parece que sea un mal libro, sino que yo no lo leí, o no elegí leerlo en el mejor momento para mí. Así que en algún momento le voy a dar una segunda oportunidad, obviamente, porque además quiero saber cómo termina esta historia. He hablado con otras personas que también me dicen que se les hizo un poquito lento, pero hay gente que lo ama. Así que bueno, yo quiero leer todo lo que escribió Charlotte Bronte, así que en algún momento lo voy a volver a agarrar. El primer libro que terminé este año fue The Fire Next Time, La próxima vez el fuego, de James Baldwin. Este escritor yo lo leí por primera vez el año pasado y me encantó. Fue un escritor estadounidense muy importante durante los 60, en pleno movimiento por los derechos civiles, y en esta edición de Penguin tenemos dos ensayos. Yo de él hasta ahora solamente leí no ficción, pero me compré una novela y un libro que recopila como relatos, así que en algún momento espero poder leerlo. Pero bueno, acá tenemos dos ensayos, que uno es una carta a su sobrino. Se publicó el día que se cumplían 100 años de la proclamación de la emancipación en Estados Unidos, es decir, que declaró libres a los esclavos. Pero bueno, él le da consejos a su sobrino sobre cómo ser un hombre afroamericano en la sociedad estadounidense en ese momento, y bueno, reflexiona muchísimo sobre el odio, sobre el racismo, y la verdad es que es excelente. Bien, es súper cortito el libro y tiene muchísimas marcas, porque realmente es hermoso como escribe, cosas terribles, pero de una manera preciosa. Y después tiene otro ensayo que es más largo, que trata más que nada sobre su infancia en Harlem, en un contexto de mucha pobreza, mucha delincuencia, mucha violencia, y cómo él se apega a la religión, pero también después se desencanta y sale de ahí. Pero bueno, era como o ir a la iglesia o directamente meterte en grupitos de delincuentes, digamos, jóvenes, adolescentes, y él iba viendo cómo conocidos de su barrio iban como cayendo, ¿no? Así que es muy, muy interesante y me encantó. El próximo libro que leí fue Penélope y las 12 criadas, de Margaret Atwood. No lo tengo en físico porque lo leí en vacaciones, me lo prestó una amiga porque era de ella el libro, y la verdad me gustó mucho. Yo ya leí otros libros de esta autora, me gusta mucho. Me compré este año The Book of Lives, que son sus memorias. Y este libro es la historia de Penélope, la esposa de Odiseo, pero contada desde su perspectiva, y con
un coro que hace como referencia al teatro clásico, al coro en el teatro clásico. Comienza, el relato se da desde el inframundo. Y ahí Penélope se cruza con muchos personajes, sobre todo con su prima Helena de Troya. Y ella cuenta cómo vivió toda esa espera de su esposo, pero además antes, cómo fue salir de su casa cuando era muy chica, cómo era Odiseo como esposo, cómo crió ella a su hijo solo. Y bueno, obviamente cuando Odiseo no volvía y todos estos pretendientes estaban en Ítaca queriendo quedarse con la fortuna de Odiseo y queriendo casarse con ella, para lograr eso, cómo tuvo que sobrellevar esa situación. Y bueno, las criadas tuvieron que hacer muchas cosas para poder calmar a esos pretendientes y después las terminaron culpando y las terminaron condenando. Y está muy bueno, la verdad. Ella siempre tiene una mirada como muy puesta en la experiencia de las mujeres y me gustó un montón, es muy cortito y está muy interesante. Después leí El jardín de vidrio de Tatiana Tibuliak. Con este libro no me quiero extender mucho porque es la última reseña que subí a mi canal, es la misma autora de El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, yo ese libro no lo leí. Es sobre una chica que en Moldavia durante los años del comunismo es adoptada por una señora que en realidad la hace trabajar. Y bueno, vayan a ver la reseña si les interesa para no extenderme demasiado con pero me gustó mucho y vuelvo a mencionar esta edición hermosa de Impedimenta. Después tengo una relectura, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Yo tengo esta edición muy hermosa y acá tenemos marcas de la primera vez que lo leí en 2020 y de esta segunda vez. Obviamente que como estuvo el estreno de la película, de la adaptación con Jacob Elordi y Margot Robbie, etcétera, bueno, dije, siempre venía pensando ya en releer este libro porque la verdad es que me acuerdo de la primera vez que lo leí, me voló la cabeza completamente esta novela, esta historia, y dije, bueno, es la excusa perfecta para releerlo. Me encantó porque creo que yo tenía como un recuerdo mucho de la sensación que a mí me daba leer la novela, pero no me acordaba, o sea, se me fueron perdiendo cosas de la trama. Entonces, volver a encontrarme con estos personajes me impactó bastante. Y también, la primera vez que lo leí, creo que es inevitable no concentrarse en la historia entre Catherine y Heathcliff. Pero en esta relectura, si bien esos pasajes icónicos me volvieron a conmover, ¿no? Porque además está escrito de una manera increíble. La segunda parte de la novela y la suerte que corren los descendientes me impactó mucho más esta vez. Así que, nada, hermosa esta relectura. Y la peli, la verdad es que a mí se me quedó como un poco corta. Ya sabía que no iba a ser una adaptación 100% fiel, pero qué sé yo. Pero bueno, igualmente rescato mucho la fotografía y, qué sé yo, un par de escenas, pero no me mató. En su momento fue muy polémico todo, ahora ya pasó. Y bueno, acá quiero hacer un parate porque me compré este año mi primer Kindle. Bueno, es algo que yo venía también pensando hace un montón, pero también decía, ay, tengo un montón de libros en físico que no leí todavía. Ya lo tengo como hace 3 meses, lo amo, es lo mejor. Así que ahora vienen muchas lecturas que hice con el Kindle. Una de ellas es este ensayo de Todos deberíamos ser feministas de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Y bueno, yo este libro, digamos, lo tenía visto porque en su momento fue muy viral. Es muy cortito, en realidad fue una charla TED, pero de esta autora quiero leer otros libros. Vi una entrevista que le hizo Dua Lipa en su canal de YouTube de su club de lectura y dije, bueno, voy a arrancar por este ensayo. Es un ensayo que es muy fácil de leer y reflexiona sobre el feminismo de una manera bastante como introductoria, creo yo. Pero igualmente es interesante y la autora es nigeriana y da muchos ejemplos propios de Nigeria. Yo creo que es una lectura necesaria. Quizás a algunas personas, si ya leyeron otras cosas, como que le puede sonar un poquito, no sé si repetitivo, pero como nada nuevo. Y si nunca leíste nada, creo que es un muy buen punto de partida. Después leí Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky.
Es un libro que en su momento yo no leí, o sea, cuando era como viral. En realidad el libro es del 91, si no recuerdo mal, pero bueno, cuando se hizo la adaptación con Emma Watson, se volvió a hacer bastante viral. Me acuerdo que estaba en Tumblr por todos lados. Yo en su momento no lo leí y lo leí ahora, y la verdad es que es un libro que me encanta. Tiene muchísimas cosas para analizar realmente. Trata sobre la salud mental. Me hizo acordar mucho, lo dije en la reseña cortita, a Tan poca vida. Realmente trata temas muy fuertes de salud mental, de traumas, problemas familiares, trauma generacional. Y además es un libro que está escrito de una manera muy simple, pero si uno lee y analiza con más profundidad, hay muchísimo muchísimo jugo, digamos, para sacar del contexto social, histórico. Si uno se pone a investigar, puede aprender un montón sobre muchas cuestiones que se dieron en Estados Unidos y en el mundo durante décadas anteriores y que después repercutieron en las distintas generaciones hasta que llegamos a este chico que tiene 15 años, Charlie, en los 90. Así que realmente me parece una joyita y si no lo leyeron, se los recomiendo un montón. Me encanta. Después arrancamos con los libros que leí para el marzo asiático. Esta iniciativa creada por Magrat Ajostiernos. Ya es el segundo año que me sumo y me encanta. El primer libro que leí fue Kim Ji-young, nacida en 1982. Me encantó este libro. Creo que es uno de mis dos favoritos de todos los que leí para este marzo asiático. Es sobre una chica que tiene 30 años, que está sufriendo depresión por posparto y empieza como a hablar, voces de mujeres de su familia y mujeres que conoce, empiezan a hablar a través de ella y a decir cosas que ella no se atreve porque no son socialmente aceptadas. Y ahí la historia nos empieza a contar la historia de vida de esta chica. Es un libro que cuenta la vida de las mujeres de esta generación, ¿no? Como del 80 en adelante, que nacieron en una sociedad súper patriarcal, súper machista en Corea del Sur. O sea, todas las experiencias que tuvo dentro de su familia, donde el hermano varón era lo más y las chicas tenían que sacrificar cosas en pos de su comodidad, su experiencia en el colegio, en la universidad, en el mercado laboral y después en las relaciones y en el matrimonio y en la maternidad. Es un libro que fue furor en su momento. Las mujeres coreanas se sintieron súper identificadas y me encantó. Tiene muchísimo ritmo y muchos datos estadísticos en las notas al pie que hace la autora. Está muy bueno, a mí me encantó, la verdad. Después leí La felicidad cabe en una taza de café de Toshikatsu Kawaguchi. Este es el segundo libro de la saga de Antes de que se enfríe el café. Ya lo leí, yo leí el cuarto libro el año pasado, todavía no leí el primero, pero son libros que a pesar de formar parte de una saga son autoconclusivos y tratan sobre este café en Tokio, Funikuri Funikura, al que los clientes pueden ir y viajar al pasado o al futuro para resolver algo que les quedó pendiente. Y está muy bueno porque es una lectura que es liviana, pero que a su vez también reflexiona sobre temas muy profundos de las personas, de la vida. Entonces no se hace pesado, pero también te deja pensando. Son muy lindos y a mí me gusta mucho este tipo de libros que son del género feel good japonés o cozy, para como meter entre lectura y lectura, porque siento que son como eso, un lugar como tranquilo y bello. Después leí un libro que me encantó, que es Yo soy Malala, la historia de Malala Yousafzai. Para este marzo asiático tenía ganas de leer a algún autor que no fuese de Corea o de Japón, que es como a lo más fácil y también como lo que más me atrae quizás. Y bueno, quería leer hace bastante esta historia. Es una autobiografía de esta chica que a sus 15 años, bueno, ella era activista ya por la educación de las niñas en Pakistán y un día, volviendo del colegio, un grupo de talibanes se subió a su bus escolar y
le dispararon. Y bueno, ella sobrevivió a ese ataque, obviamente con operaciones, la trasladaron a Inglaterra, muchísimas operaciones, mucha recuperación, muy difícil. Y ella obviamente parte de este episodio, pero después cuenta toda su vida, o sea, va hacia atrás y también nos cuenta sobre su abuelo, su padre, la historia del Valle de Swat, que es de donde ella viene. A mí este libro me encantó, aprendí un montón de cosas y a la vez es como denso porque tiene mucha información, pero a la vez no lo sentís pesado. Ella lo escribió junto a otra periodista y se nota, digamos, más las partes en las que te habla ella y las partes que son de relleno, entre comillas, pero que son necesarias para dar contexto y para que se entienda bien, porque también es una historia muy intrincada, la del país y bueno, todos los grupos políticos y religiosos, etcétera, pero la verdad es que me pareció muy interesante y me quedó como muy marcada el libro, o sea, lo reviví mientras lo estaba leyendo. Y bueno, me gustaría mucho leer su segundo libro. Y el último libro que leí para el marzo asiático fue Pechos y Huevos, un libro que también o sea, lo vi por primera vez en un posteo de este club de lectura de Dua Lipa. Está bueno, es sobre una chica que en Tokio también tiene 30 años y el libro está dividido en dos partes. En la primera parte la visitan su hermana mayor con su hija de 12 años. La hermana mayor quiere ponerse implantes mamarios y la nena de 12 años está pasando por una etapa en la que no le habla, no le dirige la palabra a su madre. Y nuestra protagonista, Natsu, está intentando, digamos, convertirse en escritora y pasan, bueno, un fin de semana juntas y esa fue mi parte favorita del libro. O sea, la primera parte tiene mucho ritmo y me enganchó mucho porque eran tres mujeres en tres etapas muy distintas de la vida lidiando con, bueno, cosas propias de su edad y de su contexto, ¿no? Y estamos en un Tokio de clase trabajadora y eso se me hizo muy interesante. La segunda parte es la parte más larga del libro. No es que no me haya gustado, simplemente se me hizo un poquito más denso porque estos dos personajes de la hermana y la sobrina no están tan presentes. Si bien nos enteramos de cómo les va, cómo les fue en la vida porque pasaron como 10 años, pero se centra más en Natsu y en su planteo, su lucha interna entre ser o no madre. Y bueno, es la verdad un personaje muy interesante, el de Natsu, porque tiene una forma, digamos, de relacionarse también muy interesante, muy particular. Creo que plantea temas que son no tan comunes quizás. Trata mucho el tema de la inseminación artificial con donante, que me parece muy interesante y como todos los planteos éticos y todo, pero bueno, si bien está muy bueno, se me hizo un poco más denso que la primera parte. Pero la verdad me gustó mucho leerlo porque como les digo, trata temas que son, bueno, muy, muy ricos, digamos, en contenido y en todo lo que plantean. Después de eso, leí un libro muy cortito que se llama Through My Eyes de Ruby Bridges, una especie de autobiografía de esta autora y activista por los derechos civiles también. Cuando estaban tratando de terminar con la segregación en las escuelas, esta nena fue una de las elegidas para ir a una escuela. Ella era afroamericana y fue a una escuela de todos blancos. Esto sucedió en Nueva Orleans. Causó, digamos, un descontento enorme en la sociedad blanca, muchísimas protestas, amenazas durante días. Y bueno, esta es la historia de esa nena y de cómo ella lo vivió. Es un libro que tengo entendido dan mucho en las escuelas en Estados Unidos para introducir este tema de la lucha por los derechos civiles. Y me gustó mucho porque primero, bueno, aprendes un montón, pero además, bueno, cuenta, por ejemplo, sobre la relación que ella tenía con su maestra, porque durante un año entero, su primer grado de primaria, ella estuvo en un aula vacía, era solamente una maestra que accedió a darle clases a ella porque los demás profesores se negaban a enseñarles a chicos afroamericanos, el vínculo que crearon entre ellas dos y, bueno, la necesidad que ella tenía de también estar con otros nenes. Y bueno, cómo esto le impactó y cómo
tardó después en su adultez bastante tiempo para volverse una activista, que en realidad ese es como su llamado y también como lo que medio le tocó por todo esto. A mí me encantó. Después leí un libro que, bueno, es el primer libro de la serie The Heated Rivalry. Yo vi la serie que hicieron y me recontra enganché, entonces dije, bueno, le voy a dar una chance a los libros y leí el primer libro de la serie que no es sobre la historia de amor de los protagonistas, digamos que en los que más se hacen hincapié en la serie, sino en el capítulo 3 me parece que es entre otros chicos, digamos. Pero bueno, es una serie que trata sobre jugadores de hockey profesional gays en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el primer libro de la saga se llama Game Changer porque fue la historia que cambió todo. La verdad es que yo nunca había leído algo parecido, digamos, es muy, como se dice ahora, spicy. El nivel de spice es bastante alto. Más allá de eso, bueno, tiene un planteo que obviamente está muy bueno porque es un deporte que es súper de hombres, hay mucha homofobia dentro del deporte o los insultos que usan entre ellos, todo lo que implica ser gay dentro de un equipo de todos hombres. Entonces, bueno, ellos son los primeros que se animan a salir, digamos, del closet, a hacer pública su relación, después de mucha lucha, ¿no? Y de mucho sufrimiento. Y bueno, la verdad es que me gustó, se lee súper rápido. Yo dije, bueno, ya veo que caigo y de repente leo los 6 libros, pero bueno, no me sucedió eso. No descarto que en algún momento quizás lea algún otro de la serie, pero bueno, como que arranqué muy enganchada y después ya quería volver quizás a las cosas que a mí más me gustan, como que tengan que ver más con historia, pero me pareció súper divertido, la verdad. Y además está buena la historia, o sea, el mensaje me parece lindo e importante. Sé que habrá segunda temporada de la serie, así que allí estaré. Y ahora les quiero comentar los libros que estuve leyendo durante abril, que todavía no los terminé, pero igual los quiero mencionar. Estoy leyendo Beloved de Toni Morrison. Pero yo más que estar leyéndolo, siento que lo estoy como estudiando, porque este libro es increíble. Entonces le hago anotaciones todo el tiempo, o sea, con post-its. Entonces la verdad es que aunque lo ven cortito, sí, pero la verdad que tiene 300 y pico de páginas, cada vez que leo un capítulo me tengo que sentar, como quiero estar muy atenta, tener tiempo, buscar cosas, subrayar, volver a leer lo necesario. Es una obra maestra y yo creo que va camino a convertirse en uno de mis libros favoritos. Yo de ella el año pasado leí Ojos Azules y quería leer este libro. Y bueno, todavía no lo terminé, pero bueno, se trata sobre una mujer que escapa de la esclavitud en Estados Unidos y para evitar que cazadores de esclavos eh, legales, porque había una ley. Bueno, cuando hago una reseña pues, de este libro, quiero hacer reseña larga. Cuando vienen cazadores de esclavos a buscarla a ella y a sus hijos, ella, no sé si toma la decisión, pero es como un impulso de matar a una de sus hijas. Esto no es, digamos, spoiler, porque enseguida, o sea, creo que hasta leyéndolo acá atrás, sabes, te enteras de eso. Es realmente increíble. Es una historia durísima, pero a la vez está escrita de una manera hermosa y tiene tanto para analizar, tantas cosas para buscar que no puede ser para mí una lectura rápida. Y a la vez como que no quiero que se termine, pero también pienso, quiero releer este libro para encontrar todavía más cosas. Me parece increíble. Y el otro libro que estoy leyendo en mi Kindle es una autobiografía que en español creo que se llama Una educación, de Tara Westover, que es una chica mormona que se crió en las montañas no me acuerdo ahora exactamente el estado de Estados Unidos, en una familia que más allá de la religión, porque ella deja muy en claro que no es un libro contra esta religión, era una familia súper disfuncional, que bueno, no la envió a ella, o sea, no le dio una educación, digamos, formal, y ella logra entrar a la universidad después de
un proceso larguísimo y muy difícil porque romper con esos lazos, bueno, ni siquiera romper, como empezar a revelarse un poco, es muy, muy difícil realmente. Y bueno, todavía no lo terminé tampoco. Me parece súper interesante, bastante duro también, pero bueno, yo, como pueden ver, como que voy por ese tipo de historias bastante. Todavía no los terminé, me queda poquito de ambos, pero los estoy disfrutando mucho. Así que bueno, estos fueron todos los libros que leí. Espero que les haya gustado el video, me encantaría que me cuenten qué estuvieron leyendo ustedes y si leyeron alguno de estos libros que mencioné, también qué les parecieron. Y bueno, hasta el próximo video.